La operación Senasa divide sus implicados en dos. Santiago Jacín y otros 6 van a prisión por 18 meses, mientras que 3, tras colaborar con el Ministerio Público, van bajo arresto domiciliario. ¿Qué sigue ahora? Hablemos de eso ahora en Rosa Encarnación TV. Feliz inicio de semana, tengan todos. Ya estamos a 15 de diciembre. Qué bueno que podemos conversar nuevamente. Y bueno, obviamente el caso Senasa es el que sigue de boca en boca y sobre todo después de ayer, el juez Rigoberto Sena dictó medida de coerción a estos 10 implicados. Vamos a conversar sobre todo lo que ocurrió. Señores, ayer estuve en vivo con ustedes tratando de llevarle todas las incidencias y los pelos a uno se le pusieron de punta al ver tantos testimonios desgarradores, dolorosos, crueles de personas que fueron ahí a protestar por el crimen de lesa humanidad que se cometió con este robo del Senasa, donde se ultrajaron vidas y sobre todo muchos también vieron afectadas su salud. Una pena, una vergüenza a nivel nacional, una indignación y fueron cientos frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Empezó con decenas, pero más que la cantidad de personas que ahí se apostó desde temprano, porque la audiencia estaba prevista para conocerse a las 6 de la tarde, pero fue después de las 9 de la noche que el juez subió a estrado, más que la cantidad de personas, eran los mensajes contundentes que enviaban aquellos que se les entrevistaba, aquellos que tenían sus testimonios personales de haber sido afectados directamente ellos o algún familiar de esto o algún cercano de esto por esa mafia que se creó en el SENASA, una estructura maldita que según el Ministerio Público empezó a fraguarse desde unos días antes del presidente Luis Abinader emitir ese decreto, que fue el 21 de agosto del 2020, cuando se designó a Santiago Jacín en esa institución. Unos días antes, supuestamente, según el Ministerio Público, ya este tenía la estructura, tenía bien pensado lo que iba a armar ahí dentro y hasta empezó a recibir, según los fiscales, algunos regalos o sobornos como la Lincoln Navigator de casi 7 millones de pesos. Ayer se dividieron las partes. Ya aquí hay dos equipos. Los que colaboran, fueron 3, y esos 3 evidentemente han salido gananciosos con el tema de no ir a prisión. Entre ellos está Eduardo Reed, el empresario que ha admitido en haber entregado más de 1.000 millones de pesos, solamente él, a el señor Jacín, y que esos cuartos lo entregaba a través de Juan Pablo, que es de José Pablo, perdón, que es el que no está figurando desde el inicio en este expediente, que está, es el colaborador premium, pudiéramos decir, con lo que no estamos de acuerdo, que se exonere a nadie, que admita haber robado, que admita haberse asociado para ordeñar el erario. No estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, en el caso de Eduardo Reed, que es el empresario más grande de los que hemos visto en este expediente, ha colaborado con el Ministerio Público y debido a esa colaboración, él ha sido beneficiado con la prisión domiciliaria, impedimento de salida y una garantía económica de 1 millón de pesos. Arresto domiciliario. Eso es ganancia, señores, ahora mismo. Eso es ganancia donde están dictando 18 meses de prisión. Además, las imputadas Cinti y Heidi también fueron beneficiadas con las mismas garantías o las mismas medidas coercitivas, porque también han colaborado y han hundido entre los 3 bastante a Santiago Jacín, que no valió hablar de su estreñimiento, de las arritmias de 1988, de su esclerosis múltiple actual, donde esto no ha sido certificado por ningún médico forense, según lo ha dicho el propio Ministerio Público, y lo han mandado 18 meses a prisión, al igual que otros imputados, los 6 restantes que les voy a mencionar en breve sus nombres,
para que no se nos olviden esos nombres, porque aunque hay cabezas de esta cobra, siempre hay que recordar, repito, Eduardo Reed, Cintia Costa Ascensión y Heidi Mariela Pineda Perdomo son los que tienen arresto domiciliario y otras medidas coercitivas como la garantía económica e impedimento de salida. Pero, señores, en este caso ya lo que viene ahora es el tema de las apelaciones. Ya Miguel Valerio, abogado de la cabeza de la cobra, Santiago Jacín, ha anunciado que va a apelar. Incluso estaba muy indignado por las manifestaciones que ayer se dieron y desde antes de ir al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a través de algunos mensajes que escribió en su cuenta de X, él estaba hablando de lo incómodo que se sentía con este tema de las protestas y que en este país, al decir del Palacio de Justicia, insistió en que las garantías de la justicia no son válidas porque la presión social prevalece. Pero el que se echa a un lado, aquí no estamos relajando, estamos hablando de vidas que probablemente se perdieron muchas. De hecho, la gente que fue a protestar ayer empezó a encender velas por esas personas que se le negó un tratamiento o que se le excedió un tratamiento, se le dio de más un tratamiento. Algunos que nunca accedieron a ese tratamiento. Otros que no se le autorizaron procedimientos, medicamentos, o una simple consulta. Un abuso de marca mayor, un crimen, una crueldad, inhumanos, poco empáticos, malvados, desgraciados. Y hay que decirlo así. Porque quien le hace daño a una sola persona y que atenta en contra de la vida de una sola persona es un criminal. Imagínense ustedes a estos involucrados que nunca, lamentablemente, vamos a saber a cuántas personas, a cuántas vidas se llevaron de encuentro, a cuánta gente le complicaron sus estados de salud. Y él estaba indignado, Miguel Valerio, claro. Ahí no habla del humano, sino el profesional que parece que está muy distante del humano, por lo que hemos visto en sus últimos casos, Yexé y ahora el Senasa, defendiendo lo indefendible en ambos casos. Vamos a escuchar lo que dijo Wilson Camacho a la salida del tribunal, porque dijo que el juez calificó de cruel y comparó el caso con el Holocausto y además anunció en el menor tiempo posible un Senasa 2.0. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo brevemente. Denme un segundito. La ha basado fundamentalmente. No se puede porque eso es de... Déjame ver. Denme un segundito. A ver si podemos ponerlo por acá. Para que ustedes lo vean. Que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en 3 elementos. Uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que incluso los ha calificado como crueles, muy graves, los ha entendido como una traición, los ha llamado una locura colectiva y los ha comparado incluso con una forma de holocausto, entendiendo lo que planteó el Ministerio Público de que se tratan de hechos extremadamente graves. El segundo elemento que tomó en cuenta el tribunal fue la contundencia de la investigación del Ministerio Público, la cual reconoció y tomó como base para fundamentar su decisión, incluso citando documentos y testimonios presentados por el Ministerio Público. Lo tercero fue que valoró la colaboración que fue prestada al Ministerio Público y sobre esa base dictó prisión preventiva para 7 de los imputados y los envió a Najayo Hombre y Najayo Mujeres respectivamente, y arresto domiciliario y garantías económicas e impedimento de salida para otros 3. En sentido general, los 10 imputados presentados en este proceso están privados de libertad. A continuación, el Ministerio Público se apresta a 2 cuestiones
fundamentales. Una, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que todas estas personas respondan ante el banquillo de los acusados por los hechos atroces que han cometido. Y en segundo lugar, nos abocamos a trabajar día y noche, como lo hacemos siempre, sin descanso, para presentar en el menor tiempo posible la versión 2.0 de este caso Senasa. Las quejas por los acuerdos, magistrado, lo que llega del ministerio. O sea, y fue parte de los empresarios que se dio gran parte sin suficiente de dinero. Repito, todos los imputados están privados de libertad, todos, y el Ministerio Público hará todo lo que está a su alcance para que todo el mundo... Porque los periodistas están cuestionando que 3 de los imputados tengan arresto domiciliario y precisamente eso era de las quejas que surgían en las afueras del Palacio de Justicia, donde había personas protestando de que por qué 3 admiten que robaron, van a sus casas. Muchos decían, se van a comer pavo en Nochebuena, se van a sentar a la mesa con su familia, como si nada está pasando. Por eso, Wilson Camacho, el magistrado, vuelve y repite, los 10 imputados están bajo medida de coerción. Porque recuerden que no solo la prisión preventiva es una medida de coerción, hay unas 5 o 6 medidas distintas que el Ministerio Público solicita, el juez decide si la impone, pero además el juez no puede imponer una medida que sea superior a la que está solicitando el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público a Cinti, a Heidi y a Rit le pidió la variación. En principio había pedido 18 meses de prisión preventiva. Sin embargo, como ellos han cantado más que Girón y más que un gallo, han hablado, han colaborado, han hundido a Jacín, que es la cabeza, el Ministerio Público se ha destacado por eso, por aceptar colaboraciones y mejor ir tras la cabeza, o lo que ellos califican cabeza. Entonces ellos pidieron desde el viernes que se le varíe a lo que el juez finalmente le otorgó. Además de Santiago Jacín, van a Najayo hombres y mujeres, Rafael Luis Martínez Jacín, que es el sobrino de Santiago Jacín, que recuerde que se le adjudicaron sendos contratos, pero para mí es el más valiente de todos los imputados porque es el único que no tiene mascarilla. Eso sí, tiene una barba frondosa, sin embargo no usa mascarilla, pero ahí yo vi las mujeres con mascarilla, con lentes oscuros. Nada más les falta que se arropen en sábana. Y los custodios se lo permiten, los lentes oscuros ahí para trasladarlo. Ahí no hay poloche verde, porque hasta en la justicia el dinero hace la diferencia. No es ciega nada en este país la justicia. A usted lo van a tratar, caiga preso o no, dependiendo de lo que usted represente socialmente. Si usted representa el robo, aunque sea robo, si usted es de cuello blanco es distinto, o si usted robó mucho. Por eso es que yo insisto en que el Ministerio Público debe bajarle 2 al tema de exonerar a aquellos que colaboran, porque el mal mensaje es roba mucho y chivatea. Roba mucho, chivatea y tránsate para entregar unos cuantos billetes de esos frondosos que te llevaste en los bolsillos. Además de Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Spickle Mateo. Eso van para Najayo, mientras que para Najayo mujeres va Ada Ledesma Ubiera, que es la única mujer que va a prisión porque las otras 2 fueron beneficiadas, sí, porque es un beneficio con prisión domiciliaria, al igual que el empresario Eduardo Reed. Yo insisto con este tema de que esas negociaciones del Ministerio Público deben alivianar la carga de esos imputados, más no quitársela por completo por el mal mensaje que manda. Insisto, repito, aquí lo que sigue, el proceso apenas ha iniciado, es la apelación de aquellos imputados. Ya ha anunciado el de Santiago Jacín,
que van a apelar, que no están conformes, están quilladísimos porque dice que esto ha sido por presión social, porque a ellos le parece poco lo que ocurrió en esa institución. Algo desgarrador, inhumano, cruel, pero un crimen de lesa humanidad, sin lugar a dudas. A ellos les parece poco eso. Dicen que por la presión social. Es una burla lo que hacen y dicen algunos de los abogados de las defensas de casos que atentan en contra de la vida humana. Y ya Eva Valerio parece ser reincidente, repito, por el tema de defender a Antonio Espaillat. Sus justificaciones en ese caso y en este del SENASA, cuando probablemente, tanto como en el YECSE, en este del SENASA, hay que probablemente tengan la certeza y la seguridad de que estamos hablando de un caso que ha dejado un cementerio sin necesidad. Ustedes vieron ayer, hay testimonios de personas con cáncer, personas con familiares con autismo. Y estamos hablando de médicos que juraron velar por la salud y el bienestar. Y que fueron una institución y además a eso se le sume ese juramento de esa institución. Y el juez, según los que pudieron estar ahí en la audiencia, que fue una audiencia cerrada, habló de que esos funcionarios traicionaron al presidente de la República. Y el presidente de la República hace unos días autorizó una comisión para que pueda robustecer los controles en esa institución y además ha insistido en que tiene amigos, más no cómplices, porque Santiago Jacín era el encargado de recolectar los cuartos de la campaña a nivel externo. Sí, aquí está todo como bien mezclado y mientras más uno profundiza, más hiede esta vaina. Sí, una cloaca a nivel de valores que tenemos aquí, los antivalores prevalecen, la falta de ética, la falta de integridad, de compromiso, de vocación, de lealtad. Hay nuestra sociedad, pero tenemos que seguir firmes reclamando justicia en este caso y en cualquier otro que pueda surgir, para que a aquellos que van al poder le quede bien claro que ese tiempo en el que la corrupción era parte de nuestra cultura, vivíamos con ella al lado y al contrario, felicitábamos a aquellos que iban al Estado a enriquecerse. Sí, aprovéchate. Eso se acabó. Esa burla. Jugaban con nosotros por la ignorancia. Es parte del pasado. Aquí el juego es otro. Me voy por el momento. Por favor, suscríbanse. No nos vean por fuera. Suscríbanse. Den like antes de irse. Hasta ahorita.